6 cosas que creíamos de la Segunda Guerra Mundial y son mentira. La Segunda Guerra Mundial es uno de los eventos más importantes en la historia, pero está lleno de mitos que hemos creído durante años. La Segunda Guerra Mundial tuvo lugar de septiembre de 1939 a mayo de 1945, terminando con la rendición alemana. El periodo de la guerra es famoso por el ejército alemán y el genocidio de las comunidades judías, romaní y afrodescendiente en Europa. Sin embargo, la historia está llena de mitos que algunos historiadores se han encargado de desmentir a lo largo de los años. El fin de la guerra. El fin de la Segunda Guerra Mundial se celebró el 8 de mayo de 1945, un día después de que los alemanes firmaran el acta de rendición. Aunque es la fecha conmemorativa y a partir de entonces se detuvo el conflicto bélico, Japón firmó su rendición hasta el 2 de septiembre del mismo año, lo cual significa que el país asiático estuvo en guerra 4 meses más. Hitler era un gran estratega. Hitler era una figura política, pero no un estratega militar. Prueba de ello está en el primer y último ataque del ejército alemán durante la Segunda Guerra Mundial. El 1 de septiembre de 1939, Alemania atacó a Polonia como una supuesta defensa que en realidad fue una mentira inventada por Hitler. Según los historiadores, el dirigente alemán ordenó el ataque solo con 3 días de anticipación, lo cual fue una pésima decisión militar. Por fortuna para el ejército alemán, el ataque salió bien y desató la guerra, involucrando a un gran número de países europeos, probablemente, sin saberlo, mejor preparados que Alemania. Hitler firmó un acuerdo con Stalin, líder y dictador ruso, que traicionó más tarde y ocasionó que Alemania peleara contra Rusia, perdiendo la batalla porque, según la historia, no estaban preparados para el invierno ruso. La historia apunta a que Hitler se adelantó a una traición de Stalin que los posicionaría como ganadores absolutos de la guerra y prefirió perder con honor. Sin embargo, algunos historiadores apuntan a que, al igual que el ataque a Polonia, fue una decisión tomada de manera precipitada que salió mal. Con todo y el ejército debilitado, Hitler tenía intenciones de seguir luchando y recuperar territorio después de vencer a Rusia, pero no lo logró. Alemania tenía el mejor armamento. Una vez que comenzó la guerra, Alemania se convirtió en el ejército más temido porque se rumoraba que tenían el mejor armamento del mundo, incluido el imponente tanque de guerra llamado Tiger. El Tiger comenzó a ser utilizado en 1942 y en realidad estaba lleno de deficiencias. Utilizaba mucho combustible, de lo cual Alemania carecía en ese entonces, se transportaba por ferrocarril y solo era efectivo en distancias muy cortas. Durante la guerra, Alemania intentó mejorar la producción automotriz, sin embargo, era imposible alcanzar los números que ya tenía Estados Unidos, país que producía en masa. Los aviones y los submarinos también eran vehículos temidos por el resto de ejércitos. Sin embargo, presentaban fallas constantes y más tarde se demostró que Japón tenía vehículos mucho más avanzados. Los soldados alemanes eran los mejor preparados. Los alemanes eran quizá los soldados más fieles, pero no los más preparados o inteligentes. El ejército se convirtió en máquinas de matar que los convirtieron en un ejército temido, pero era más una ficción de propaganda que la realidad. Gran parte de la población no tenía preparación militar y la mayoría de sus misiones eran kamikazes, porque no tenían idea de lo que estaban haciendo. La falta de estrategia y preparación de los soldados fue lo que eventualmente ocasionó el eventual debilitamiento de Alemania. Los ingleses apoyaban ciegamente a Churchill. Winston Churchill fue el primer ministro del Reino Unido durante la guerra y es considerado uno de los grandes líderes militares de la historia, pero su papel ha sido cuestionado en varias ocasiones. Según la historia, Churchill manejó magistralmente la estrategia del Reino Unido y logró elevar la moral de todos los habitantes británicos. Algunos testimonios recopilados años más tarde revelaron que en realidad fue una figura muy cuestionada.
No todos los británicos estaban a gusto con las decisiones de Churchill, ni lo veían como un líder confiable. Eventualmente, el dirigente fue el responsable de unir a los aliados, pero no todos los ingleses estuvieron de acuerdo en su momento. Fue una guerra de hombres. Hitler, Stalin, Churchill, Toulon o Roosevelt son algunos de los nombres más recordados del periodo, todos de hombres, lo cual hace ver a la Segunda Guerra Mundial como una guerra masculina. La cultura popular se ha encargado de difundir la creencia de que las mujeres solo eran enfermeras o esperaban a sus familiares preocupadas en casa. Sin embargo, hubo mujeres en primera línea de guerra que lucharon por su país. Marina Raskova, líder de las aviadoras, las Brujas de la Noche, Lyudmila Pavlichenko, asesina de 308 soldados alemanes, Lydia Lidbeck o la resistente Germaine Tillon son algunos ejemplos de mujeres que participaron en la guerra. Algunas son más recordadas que otras, pero todas formaron parte importante de la guerra. Guión basado en el artículo 6 cosas que creíamos de la Segunda Guerra Mundial y son mentira. De Enrique Blancas, para viaex.com.